¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo Marca Lanzarote, un Directo Marca Lanzarote que ya poco a poco se va quedando sin contenido a nivel competitivo, porque ya se está llegando a la conclusión de casi todas las competiciones, muchas de ellas se han aparcado ya pues prácticamente hace un mes y todavía siguen algunas en liza, como la primera regional de fútbol, que es de la cual hablaremos hoy un poquito más largo y tendido y en la que entraremos en detalle de ese partido de la Orientación Marítima ante el Villaverde en una última eliminatoria, en un último pendaño antes de dar el salto a la interinsular preferente, un Marítima que cayó derrotado por la mínima en Argana y que ahora tendrá que intentar pelear, tendrá que intentar remontar la semana que viene en Fuerteventura ante un Villaverde que hizo su partido, que no fue excesivamente superior que el Marítima, pero sí que es verdad que el conjunto de Tavo García seguramente no hizo su mejor partido del año. Está conmigo, como siempre, Roberto González para analizar este y otros encuentros, como el de la juvenil. Hablaremos también un poco del mercado de fichajes, de cómo se están produciendo esas renovaciones, esas llegadas, más renovaciones que llegadas de momento en los tres equipos de la tercera división. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Guillem. Empezamos, si te parece, con ese partido de la Liga Regional que se vivía el domingo por la mañana en Argana. Por cierto, una jornada muy calurosa, sí, la que vivía en Lanzarote, yo creo que condicionó un poco también el partido. Vemos ahí imágenes ya del encuentro, en cuestión. Mucha afluencia de público también, la verdad que una jornada bonita, familiar, bueno, un buen día por la mañana, una buena hora también para poder disfrutar. También una gran expedición del Villaverde, la que acudió al municipal de Argana, arropando en este caso al equipo majorero. Y bueno, al final Robert 0-1 deja todo abierto, es un resultado que evidentemente es ajustado, que se podría dar la vuelta perfectamente, pero sí que es cierto que bueno, seguramente el Marítima no sé si contaba con este resultado o no sé si esperaba caer en este primer envite después de haber hecho un playoff muy bueno en la isla de Lanzarote y un Villaverde que lo comentábamos, ¿no? Que tenía ese hándicap que no sabíamos analizar si era bueno o malo. Desde mi punto de vista era perjudicial para el equipo majorero de llevar prácticamente un mes, como quien dice, parado después de la competición en Fuerteventura. Un conjunto majorero que, como tú bien dices, hizo su partido y además supo competir muy bien. Creo que en los mejores momentos de la Orientación Marítima el conjunto del Villaverde se mantuvo férreo en defensa, jugó sus cartas y ese gol, un fallo defensivo de los centrales del central, Frigan, la verdad que condicionó muchísimo el desarrollo del choque. No veo al Marítimo inferior, Guille, creo que tiene todas las opciones del mundo. Sí que es cierto que a priori tiene una ventaja el conjunto del Villaverde Norte, pero la realidad es que en 90 minutos yo creo que la Orientación Marítima puede hacerle un gol a este equipo. El planteamiento inicial vino condicionado, como te decía, por ese tanto encajado, con ese error que permite al conjunto visitante ponerse por delante y después ya remas un poco a contracorriente. Creo que además los nervios hicieron mella en muchas fases del choque para el conjunto ahí estamos viendo, Robert, una de las claras, sí. Aquellos que estén viendo Lancelo Televisión lo pueden apreciar, no tanto los siguientes de Radio Marca como es lógico, pero vimos en la segunda parte, Robert, alguna ocasión muy clara para el Marítima, muchas de ellas en boca de gol, un par de ellas, ahí veíamos una de Torres de cabeza, ahí vemos otra también del conjunto de Gustavo García. La verdad que tuvo ocasiones suficientes como... Es verdad que hay que decir que el Villaverde es muy claro. En la segunda parte vio cómo se le anulaba un gol, tuvo también alguna ocasión, algún chispazo a la contra, pero sí que es verdad que el Marítima... Jugó media hora también con un hombre menos, sí, con expulsión. Al final, un poco lo que comentas tú, ¿no? Las oportunidades que tuvo la Orientación Marítima vinieron marcadas también la finalización por la mala toma de decisiones. Creo que un poco precipitado, un poco nervioso en muchas de las fases del encuentro, y estamos viendo el final del partido con esa victoria para el conjunto majorero, que celebraron ampliamente con muchísimo cansancio por lo que también comentabas, el calor, ¿no? Asfixiante durante todo el partido. Sí, una jornada muy calurosa, con mucho público. Repito, fue una buena jornada futbolística, pero sí que es verdad que el resultado pues dejó un poco... fríos. Un poco frío. La mañana calurosa, muy calurosa y el resultado. Pero sí, porque yo la verdad que mirando un poco o analizando, ¿no? Cómo llegaba el Marítima, que desde mi punto de vista llegaba muy bien. Creo que de los equipos de la Liga Regional, lo comentábamos, el buen año que hizo el Tite, el buen año que hizo la Orientación, la Unión Deportiva de Lanzarote, pero creo que el Marítima, dentro de su nivel y dentro de lo que puede dar, es el equipo que más evolucionó, que empezó no tan bien como, por ejemplo, el Lanzarote B, que creo que ha sido muy estable durante todo el año, pero sí que es verdad que el tramo final de temporada del Marítima llegaba muy bien físicamente y mentalmente. Y además, bueno, y con confianza, además. Sí, y luego el Marítima pues tiene
esa situación que me parece muy favorable para un equipo insular de este nivel, que no puede permitirse fichar de fuera, que siempre puede apoyarse y arroparse en jugadores que puedan venir de abajo, que puedan ampliar un fondo de armario para una convocatoria, etcétera, etcétera. Y con todo ello, la verdad que incluso yo el empate no lo hubiese firmado, porque creo que el Marítima, repito, llegaba mejor. Y el Villaverde, pues bueno, hizo su partido en momentos determinados. Sí, llegaba de estar un mes parado desde el final de playoff, cuando se había clasificado, aparte con solvencia, llevaban un mes sin competir y la verdad es que demostraron haber mantenido un muy buen nivel. Y luego para mí la clave, sin hacer un mal partido, la clave, ahí lo estamos viendo, repito, los telespectadores de Lanzarote Televisión, la clave la va a tener este hombre, Javi Pata y Diego. Para mí son los dos jugadores, son los claves con todos los respetos para todos los futbolistas, que los hay y muy buenos. También, por ejemplo, Guis es un futbolista muy, muy bueno. Pero sí es verdad que yo creo que la llave la pueden tener o Diego o Javi Pata. Y ya ambos otros días, sin estar mal, pero interviniendo un poco en el juego, hubo facetas en las que yo, por ejemplo, echaba en falta que Diego apareciese más. A veces ocurre que en el fútbol uno lo quiere intentar, pero por H o por B no te llega el balón. Yo creo que este Marítima, sobre todo para darle la vuelta eliminatoria, necesita que jugadores como Javi Pata, como Diego, lo puede hacer extensible también a Guise, que me parece un pelotero importante, que ese tipo de jugadores entren mucho en contacto, más allá de que se equivoquen o no, pero tienen que aparecer mucho, porque si Javi Pata está bien, el equipo gana mucho. Sí. Y si Diego está bien, el equipo gana mucho también. Sobre todo Javi Pata. Yo creo que Diego es más finalizador, aunque genera también fútbol, pero Javi Pata es el eje sobre el que Tavo García ha construido este equipo. Ya lo era en otras temporadas, es un jugador excepcional y no estuvo bien. Y es raro, porque es un jugador súper regular, muy participativo en las dos facetas, tanto defensiva como ofensiva, y le faltó un poquito de balón, quizá también, para desarrollar todo su juego. Vamos a ver si en Fuerteventura puede volver a la versión del playoff, que fue excepcional. Para mí el jugador clave. Sobre todo, y te digo una cosa, y esto siempre ha sido una opinión personal, Javi Pata, yo no diría ni mucho menos que hizo un mal partido, hizo un buen partido. Sí, buen partido. Lo que pasa es que, bueno, son de los jugadores de los que uno espera siempre algo excelso, porque desde mi punto de vista, pues este futbolista, si lo metes, si lo encasillas ahora mismo en cualquiera de las tres plantillas de tercera división, no solo no desentona, sino que sería seguramente titular muchos partidos. Sí. Y por eso creo que, para mí a mi juicio, ¿no? hay otros factores. Ahí está, tiene que estar bien Adonai en la portería, tiene que estar bien los laterales, tienes que no cometer errores en centrales. Sobre todo, pero si Javi Pata está enchufado. En banda derecha también tiene un poco la llave. Fue un poco el que más llegó, el que más opciones tuvo de poner centros laterales, que generaba peligro al Villaverde, y va a ser otra de las claves también la banda derecha, los centros laterales que puedan llegar. Pero al igual que también yo analizo y siempre comento que una buena defensa, ¿no? Lo hablamos también, por ejemplo, de la Unión Deportiva Lanzarote, lo hablamos de la Unión Suriaiza. Oye, que tú sabes que si Raúl y el que está al lado, o Carlos Rosa y el que está al lado, están bien durante todo el año, eso te da muchos puntos en 40 jornadas. Pero hablando ya de un playoff, de un partido en 90 minutos, ahora si me dicen, ¿qué es lo más importante? A un partido no son los centrales, es que el que tiene que aparecer aparezca y que sea capaz de revertir en 90 minutos una situación, repito, que no es favorable, no es la que hubiésemos deseado, pero que es a todas luces remontable. Y ahora también se está movilizando el club, Robert, en la confección de una especie de planning, pues como hizo el Tinajo en su día, ¿no? De excursión, con guaguas, con viaje a Villaverde, y bueno, eso es importante, supongo que será importante para los jugadores. Para que los chicos se vean apoyados. Efectivamente, intentaremos también publicar con el precio que tienen, dónde salen las guaguas, etcétera, etcétera, pues si alguno se quiere animar al Marítima. Y el Marítima, que es el otro equipo en discordia, que sigue compitiendo, en este caso en la juvenil, el juvenil B, para entendernos, el que está justo por debajo de Basilio Coco, que peleaba con él este fútbol una plaza en la interinsular preferente. El sábado por la tarde, este partido que están viendo imágenes, fue justo en la antesala del regional, y al final un partido que tuvo de todo, Robert. Tuvo expulsiones, tuvo polémica, tuvo goles, remontadas, por un lado y por otro. La verdad que muy entretenido el partido. Mucho público. Y mucho público. Mucho público porque es una final, y al final eso pues, lleva a la gente, atrae al aficionado a ver este tipo de partidos. Al final la Orientación Marítima se llevó el gato al agua, como tú bien dices, su polémica, sus goles. La verdad que es un auténtico partidazo para el espectador, y un equipo más en la interinsular preferente que acompañará a la Unión Suriaiza, al Club Deportivo Teguise y a la Unión Deportiva Lanzarote en ese andar, ese intento de llegar a acompañar al conjunto dirigido por Basilio Coco, a la División de Honor de la Orientación Marítima. La verdad que, Robert, no sé qué pasaría en este caso por la cabeza de José Rial. Estuvimos en la previa hablando con
con David Castellano Sí. y con Rial, ¿no? Con los dos míster, uno de cada una, ahí lo estamos viendo en imágenes. El año pasado se quedó a las puertas después de caer eliminado con el Unión súper favorito ante un Unión Surrieza de Carlos Ramírez, que en ese momento pues dio la sorpresa, además en el Poli, cuando todo apuntaba que el Marítima iba a conseguir esa plaza. Y este partido que lo tenía encaminado, esta eliminatoria, que ya prácticamente en el 97 lo tenía ya hecho, cuando encaja el gol, no sé qué pasaría por la cabeza de Real, pero supongo que esta vez no era tan favorito. La verdad es que era menos favorito esta temporada que la anterior. Y como tú bien dices, seguro que le pasaron muchas cosas por la cabeza, yo sé, cuando le dio la vuelta al Estefut, ¿no? Al final de toda la eliminatoria. La verdad que el equipo supo reaccionar con jugadores menos, además, y se llevó el gato al agua y un merecido ascenso para el Orientación Marítima, que cumple todas las categorías habidas y por haber, Guille. La verdad que el Orientación Marítima, ojo, Si es capaz de conseguir el ascenso ya al regional, estaríamos hablando de... También vimos ahí, también estamos viendo imágenes, ¿no?, de algunas actuaciones. Fíjate tú que el fútbol regional, lanzando un poco estas acciones violentas de jugadores encarándose, de empujándose, el fútbol regional, que siempre ha tenido muy mala fama, te diría, todavía queda algún resquicio, hay algún chispazo de algún jugador que no se comporta adecuadamente, pero cada vez me doy cuenta que en el fútbol adulto, en el fútbol senior, cada vez estas cosas están más controladas, incluso aquel que sale del tiesto normalmente se le señala. Y sí que es verdad que estoy viendo que hay más problemática en cadetes, en juveniles. Bueno, hemos tenido un ejemplo, luego lo comentaremos, en la final juvenil, todo lo contrario. En la final juvenil de fútbol sala, un comportamiento excelente por parte de todos los jugadores, ganadores y perdedores, incluso del público. Aquí estamos viendo cosas que ya no habíamos perdido de vista, como tú bien dices, en el fútbol regional, que el comportamiento ha sido excepcional también esta temporada. Y en estas edades complicadas estamos viendo cosas que vuelven a no gustarnos. No solo aquí en Lanzarote, lo hemos publicado también en Radio Marca Lanzarote.com a lo largo de la temporada, pues varios incidentes entre juveniles Sobradillo, Puerto Cruz. Bueno, sigue habiendo muchos problemas. No es exclusivo en Lanzarote. A eso me refería. Que no hemos visto peleas en Gran Canaria, hemos visto peleas en Tenerife. Pero yo creo que va unido un poco a la edad, un poco también a la motivación excesiva. Bueno, creo que hay que controlar y saber controlar, sobre todo desde la grada, para que la gente se mantenga como espectador, ¿no? Que vea el partido, que lo disfrute y que se mantenga un poco al margen de lo que pueda pasar en el terreno de juego. Bueno, pues ahí cerramos el capítulo del ascenso del juvenil de José Rial. Enhorabuena al Marítima y enhorabuena también a Estefut por la buena campaña y bueno, pues plantar la cara a seguramente uno de los favoritos y bueno, lanzábamos un poco lo productiva que puede ser la temporada para el Marítima. En el caso de que el regional sea capaz de ascender, metería al primer equipo en preferente, al juvenil lo mantendría en la división de honor de manos de Basilio con un año más, y este ascenso del B le permitiría tener ahora mismo una estructura y una columna vertebral, yo creo que muy ambiciosa, de cara a intentar devolver, que es la idea de esta nueva directiva, de intentar devolver el primer equipo a la tercera división como mínimo. Robert, hacemos también un popurrí, un repaso de lo que ha ocurrido este fin de semana, los últimos 3 o 4 días, desde el jueves hasta hoy, de renovaciones. Empezamos, si te parece, por la Unión Deportiva Lanzarote, sensaciones. Es verdad que, bueno, a chispazos ya se van conociendo nombres que no nos llaman la atención, porque ya intuíamos que podían continuar. Con que bueno, la portería está oficialmente cerrada. Alex Ruimán. Con Alejandro también, que de manera oficial lo ha comunicado el club. Alex Ruimán, Raúl también renovado, que para mí era clave, ¿no?, dentro del organigrama deportivo de la Unión Deportiva Lanzarote. Y bueno, poco a poco, lo que comentamos la semana pasada, un conjunto rojillo que desde mi punto de vista pinta bastante bien, que se va a asemejar bastante a lo del año pasado, que fue bueno. Y bueno, la incógnita, desde mi punto de vista, va a ser la capacidad del Pipa Gancedo, que yo no lo puedo valorar porque no lo conozco. No sé como entrenador si tiene un nivel alto o bajo. Lo conozco como futbolista, conozco la faceta, vamos a decir, mediática que te puede aportar al equipo, pero para mí es la gran incógnita. El resto ya más o menos intuyo por dónde puede ir. Fíjate que las renovaciones no han generado ninguna controversia. La Jose no es oficial, no sé si... De momento no, yo por lo menos no sé nada. Es una de las dudas, ¿no? Seguramente. Sí, ahí estamos viendo. Más allá por nada, no es información, pero supongo que alguno de los años, si no es este es el que viene, sino el siguiente, a ellos se dará un paso en lado, ¿no? Y yo creo que es la eterna pregunta que nos hacemos todos, o estamos esperando si este será el último o no de ellos. Yo todavía espero que no. No, yo espero que no tampoco. Yo espero que no, porque deportivamente, a nivel futbolístico, ha dado un nivel enorme. De hecho, para ser titular en esta Unión Deportiva Lanzarote, que acabó segundo clasificado, y para mí era el gran favorito para el ascenso, por lo menos dentro del grupo canario. Lo que me está generando
ilusión en la Unión Deportiva Lanzarote es que lo que está llegando, primero, tiene nivel, porque lo conocemos y sabemos que tiene nivel tercera división alto o muy alto. Y que mejora además lo que veníamos viendo, ¿no? La llegada de Alex Fuentes mejora mucho las bandas. Y la salida de Keita, Robert, que lo estamos viendo ahora en imágenes, a mí me llamó la atención. Sí, pero bueno, al parecer, por la información que nosotros manejábamos aquí, hablábamos, es que el chico tenía unas condiciones que el club no podía llegar o no quería llegar. Y yo lo comentaré también en el programa, me llama la atención que sean muy rápidos a la hora de hablar de renovaciones altas los clubs y no den explicaciones de por qué los jugadores dejan la disciplina, sobre todo jugadores importantes que han participado tanto como Keita. Keita fue fundamental. Porque me parece un buen refuerzo para el San Bartolomé. Y enlazamos si quieres en este popurrí también San Bartolomé. Porque es que me queda solo una cosa de Lanzarote. Sí, pero que hay que decir al espectador o al oyente de Radio Marca que acaba o recala en el San Bartolomé. Con lo cual, también en las redes sociales se generó un debate popular, ¿no?, sobre si las condiciones... En principio, el San Bartolomé tiene menos capacidad que la Unión Deportiva Lanzarote, eso pienso yo. Es que por eso me parece extraño. Pero quiero acabar con la Unión Deportiva Lanzarote con, para mí, el fichaje va a ser difícil que lo superen, porque para mí Alex Cruz es el jugador de banda, lateral, interior, puede jugar en varias posiciones, como carrilero, en defensa de tres. Es un chico que ya lo conoce perfectamente, conoce la isla, está aquí y ha estado en la disciplina de la Unión Deportiva Lanzarote. Me parece muy difícil superar ese nivel de fichaje. Creo que es un golpe encima de la mesa por parte del conjunto rojillo que mejora muy mucho, porque está considerado como, bueno, en tercera seguro, el mejor lateral o de los mejores que hay en la competición. Y como comentabas en lo de San Bartolomé, me extraña que San Bartolomé consiga la incorporación de un fichaje que no ha sido capaz de cerrar la Unión Deportiva Lanzarote. ¿Por qué? Por lo que comentabas, la parte económica. No sé si es la parte económica la que le ha inclinado la balanza a Keita para tomar esa decisión de volver a la que fue su casa, al conjunto batatero. Pero la realidad es que dejar la Unión Deportiva Lanzarote por dinero con San Bartolomé, que a priori tiene mucho menos presupuesto, pues no es muy razonable, ¿no? Y metemos en la ecuación al Unión Suriaiza, el tercero en discordia en esta tercera división, Robert, pues un Unión Suriaiza también. La verdad que a veces yo peco de optimista, que muchas veces, al contrario, la gente piensa que somos demasiado críticos, ¿no? Pero yo ahora mismo, con el plantel que veo en la tercera división, veo a una Unión Deportiva Lanzarote que puede ser igual o incluso mejor que lo del año pasado, que ya fue muy bueno. De momento mejor. La única incógnita para mí es el banquillo, que no sé hasta dónde podrá dar el Pipa Gancedo. Luego veo un San Bartolomé muy ilusionante y además, ya no solo... porque a veces lo de la ilusión es algo superfluo y dices tú, bueno, pues... Pero es algo además tangible, es decir, tiene una plantilla con, para mí ahora mismo, 7 o 8 jugadores de un nivel suficiente como mínimo mantener la categoría. Y vemos a la Unión Suriaiza, Robert, que también ha sido un verano, un final de temporada, desde mi punto de vista, más allá de conseguir el objetivo, muy caótico en cuanto a nivel institucional, entradas, salidas, no sabías ahí muy bien lo que ocurría, no sabías lo que iba a ocurrir, y llegó un momento en el que creo que cuando se asentaron las bases y cuando el presidente se quedó un poco ya al frente de todo, desaparecieron un poco pues, todos los agentes externos, ¿no?, que podían dificultar incluso el entendimiento del proyecto. Vemos un Maxi Barrera sentado, vemos fichajes 3 que han llegado de un nivel muy decente, muy alto, por ejemplo la llegada de Noce Pérez, un portero de Champions, que complementa ya lo que tiene el Unión Suriaiza. Y luego la que además es veterano, pero hizo una gran temporada. Una gran temporada, un partidazo. En Yaiza hizo un partidazo. Y pinta bien. Sí, pero yo el clic creo que se lo ha dado Maxi Barrera. Al fichar a Maxi Barrera, al cerrar la incorporación del técnico, yo tenía mis dudas sobre la continuidad, un poco por lo que acabas de hablar, ¿no? Esa convulsión final, agentes externos, mucha gente opinando, mucha gente hablando, mucha rumorología. Tenía mis dudas sobre lo que iba a pasar en el conjunto sureño, pero creo que fue Maxi el que le ha dado esa tranquilidad, ese decir, vamos, yo vengo aquí, pero yo necesito que tú me renueves a tal, si no, yo creo que y hablaremos con él en marcador esta semana, se lo preguntaremos, a ver si ha sido así, porque a mí me da la impresión de que al que ha sentado esa idea de renovaciones, la continuidad de muchos jugadores que para mí son básicos, Carlos Rosa, Borja Rocha, Alex Yunes, Pope, Emiliano, el propio Ubay, que conocimos, que yo tenía mis dudas de que Ubay siguiese en el conjunto sureño. Roy, otro de los chicos que sigue, la verdad que Tana, pues se ha mantenido ahí una plantilla y llegan 3 jugadores que les van a sumar, porque uno es un lateral izquierdo que lo necesitaban, un específico como Aitor Molina,
un jugador un poco competitivo, canchero, como es Pato Álvarez, que puede jugar de central, pero también puede jugar en el mediocentro si hay bajas. Depende de lo que... Porque pasa que a Masi le gustan más los mediocentros más jugones. Y la llegada en la portería, que yo comentaba el otro día, que me daba a mí la impresión de que eso obligaría a la salida tanto de Floro como de Alex Medina. Creo que el protagonismo que puede alcanzar Nauzete Pérez en una plantilla limita un poco la presencia de un segundo portero de alto nivel. Sí. Creo que convivir ahí iba a ser complicado y no sé qué van a hacer porque no se conocen las salidas tanto de Florencio Duque como de Alex Medina, pero ahí me generan más dudas. Siempre está la solución de fichar un portero sub-23 que complete esa plantilla y yo creo que por ahí van un poco los tiros del conjunto sureño. Bueno, de momento todo por decidir en un verano que se espera todavía más movido, que hasta la fecha también ha tenido ya pues, el recorrido que ha podido hasta este momento. Y repito, para mí ahora mismo 3 equipos competitivos, 3 plantillas muy competentes las que se pueden conformar en Lanzarote para afrontar la tercera división. Robert, muchísimas gracias por estar conmigo una vez más. Seguiremos esta semana un poco de cerca lo que ocurra en Villaverde el próximo fin de semana con ese ascenso o no de la orientación marítima de Tabo García y poquito más y ya llegaremos pues prácticamente al final de temporada, última semana. La semana que viene finalizamos este directo Marca y Marcador también pues estará a puntito de haciendo resumen la semana que sigue. Un resumen anual de como siempre de lo mejor de todo el año. Robert, muchas gracias. Gracias a ti. Nos despedimos de los espectadores de Lanzarote Televisión. Continuamos para los siguientes de Radio Marca.